Los 24 ancianos. La Biblia menciona multitudes de seres que han intrigado a las personas por muchos años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe un majestuoso salón del trono en el cielo, lleno de luz divina y poder. Este lugar es asombroso. Es el hogar del ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y las visiones que allí tuvo, incluyendo la de los 24 ancianos, es uno de los pasajes más fascinantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino celestial, hay una presencia destacada, un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan se encontró de repente en el propio salón del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono que parecía estar hecho de piedras preciosas. Rodeando este trono principal, había otros 24 tronos en los que se sentaban los 24 ancianos. Estos ancianos llevaban túnicas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Junto con las 4 criaturas vivientes que rodeaban el trono, los ancianos se postraron ante Dios, lanzando sus coronas delante de él. Dijeron: «Tú eres digno, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:1. En ninguna parte del libro de Apocalipsis se detallan las identidades de los 24 ancianos. Sin embargo, es muy probable que ellos representen a la Iglesia. Algunos piensan que son seres angelicales, pero esto es bastante improbable. Está claro que ellos reinan junto a Cristo. El hecho de que estén sentados en tronos indica que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles, sino exclusivamente para hombres que han alcanzado cierta edad y son aptos para gobernar en la Iglesia. Como los ángeles no envejecen, el término ancianos no puede aplicarse a ellos. Aunque los ángeles pueden ser vistos vestidos de blanco, el color blanco está más asociado con los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo otorgada en la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que también indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas, y no hay evidencia de que las usen. Los querubines, criaturas vivientes, motivan a los 24 ancianos a adorar, pues los querubines alaban a Dios constantemente, día y noche. Están adornados con coronas de victoria, y han sido llevados al lugar que su Redentor preparó para ellos. Número 2. Los ofanines. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces, especialmente en el libro de Éxodo. Moisés también tuvo encuentros con ángeles durante el período de peregrinación en el desierto. ¿Qué son los ofanines? El término ofán, en hebreo antiguo, se refiere a ruedas, pero lo que llama la atención son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando tuvo esta visión. Intentaba poner en palabras algo que era difícil de explicar, utilizando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para ofrecer una idea de lo que veía, mientras observaba una nube oscura y llena de relámpagos y fuego que se acercaba desde el norte. Dentro de la nube había 4 seres resplandecientes que brillaban intensamente. Antes de presenciar los ofanines, Ezequiel vio a criaturas que luego identificó como querubines. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, que parecían las ruedas de un carro. Lo más cercano a lo que Ezequiel vio podría ser un giroscopio. Ezequiel describía algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Debemos recordar que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Mientras miraba a los seres vivientes, vio una rueda en el suelo al lado de cada uno de los 4. La apariencia de las ruedas era como un topacio brillante
y los 4 seres tenían la misma forma. Su aspecto era como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían, iban en cualquiera de las 4 direcciones, sin necesidad de girar. En cuanto a los aros de las ruedas, eran altos y asombrosos, y estaban llenos de ojos a su alrededor. Siempre que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. A donde el espíritu se dirigía, ellos iban, y las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Siempre que ellos se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó observando tanto a las ruedas como a los querubines. A donde los querubines iban, las ruedas los seguían. El profeta reportó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que sucedía. Ezequiel también presenciaba la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio en las ruedas representaban la plena conciencia de Dios. Él lo ve y lo sabe todo. Este impresionante libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación divina de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama a Ezequiel a ser su portavoz y vigilante para los exiliados hebreos. Esta es la primera de 4 visiones que se describen en el libro. Es difícil visualizar lo que Ezequiel vio, y lo que expresa refleja un conocimiento y una sabiduría extraordinarios. Los ofanines también son mencionados de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel comprendía que el trono carro de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero debemos recordar que esto fue una experiencia visionaria, y los elementos surrealistas pueden distorsionar el realismo. Número 3. El Behemoth. Imagina un elefante africano imponente de 7 toneladas, cargando hacia ti con su trompa extendida, ojos fijos y patas gigantescas que sacuden la tierra. No hay nada entre tú y él, excepto un campo llano de hierba, y tu corazón late descontroladamente. ¿Cómo escaparías? ¿Qué harías? ¿Sabías que existieron criaturas aún más aterradoras y poderosas que los elefantes africanos? El Behemoth es descrito como una de esas bestias en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que vivía en la tierra de Uz, junto con su extensa familia y grandes rebaños. Job era un hombre íntegro y justo, siempre esforzándose por llevar una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios elogia las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás argumenta que Job es justo solo porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le permite causar sufrimiento a Job, éste maldecirá a Dios y cambiará su actitud. Dios concede a Satanás el permiso para atormentar a Job, pero le prohíbe quitarle la vida. Job recibe 4 noticias en un solo día, cada una informándole de la muerte de sus ovejas, siervos y sus 10 hijos, causadas por invasores, ladrones o desastres naturales. A pesar de su sufrimiento, Job rasga sus vestiduras y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones sigue alabando a Dios. Satanás vuelve a aparecer ante Dios, y éste le da otra oportunidad para probar la fe de Job. En su aflicción, Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Job expresa su deseo de no haber nacido, deseando que su llegada al mundo hubiera sido envuelta en sombras. Se siente atrapado, pensando que la vida solo prolonga su agonía. Se pregunta por qué Dios juzga a las personas por sus acciones, cuando Él podría fácilmente perdonar o corregir esos actos. Job se encuentra desconcertado sobre cómo un ser humano puede cumplir con la justicia de Dios, ya que los caminos divinos son misteriosos y escapan al entendimiento humano.
Al ser llevado al límite por estas pruebas, Job se vuelve resentido, ansioso y temeroso. Lamenta la injusticia de que los malvados prosperen mientras él y otros hombres justos sufren. Job quiere confrontar a Dios y expresar su queja, pero no puede hallar a Dios físicamente. Siente que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero decide buscarla, temiendo a Dios y apartándose del mal. Al final, Dios decide intervenir. A lo largo de 36 ocasiones, Job oró a Dios para tener un diálogo con él. Finalmente, su deseo se cumple. Ambas veces que Dios habla con Job, lo hace en medio de una tormenta. Dios adopta un tono lleno de ironía al dirigirse a Job. Le recuerda que Él es el creador de todo, repasando su obra en la creación y el mantenimiento del mundo, preguntando a Job si él podría igualar ese trabajo. Dios termina preguntando si Job está capacitado para juzgarlo, diciéndole que es presuntuoso pensar que Dios necesita darle explicaciones. Job se siente diminuto e insignificante ante las palabras de Dios. Finalmente, Job reconoce su pequeñez. ¿Cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. Hablé 2 veces, pero no añadiré nada más. En la segunda intervención, Dios no habla tanto sobre sí mismo como creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pregunta a Job qué piensa sobre el Behemoth, como si estas criaturas tuvieran las respuestas a los grandes misterios de la vida. Job 40, versículos 15 al 19. Observa al Behemoth, a quien hice junto contigo. Come hierba como un buey. Mira, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, y sus miembros como barras de hierro. Es el primero de los caminos de Dios. Solo su Creador puede acercarse a él con una espada. Antes, la atención se centraba más en el misterio de la creación animal, pero ahora el enfoque está en el temor y la grandeza de las criaturas de Dios.